Es imposible pensar en construir una cultura de los derechos humanos sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil. En el 2003, cuando asumimos en la Secretaría de Derechos Humanos, yo vengo trabajando con el doctor Duhalde desde entonces, la licenciada Martínez, que después estará en una de las mesas también, lo que vimos es que había un Estado ausente, un Estado vaciado, un Estado carente del significado ético, que es lo único que justifica en definitiva la existencia de un Estado. Producto del abandono de roles fundamentales y también del establecimiento de políticas en las cuales había primado la ruptura de los lazos de solidaridad, la ruptura de todo lo que fuera una tarea de construcción social en conjunto y hasta el quiebre de una memoria histórica común de la sociedad en materia de luchas por la mejora de la calidad de vida, de una sociedad con justicia, con equidad, con igualdad. El primer trabajo entonces que hubo que hacer fue reconstruir ese Estado y dotarlo de un sentido nuevo, diferente. Muchas veces se habla de que estamos construyendo derechos humanos. En realidad eso no es así. Los derechos humanos, como el propio nombre lo indica, son propiedad de cada ser humano por el solo hecho de serlo. Lo que el Estado hace en todo caso es reconocerlo y generalmente en forma tardía y no como corresponde. El reconocimiento de derechos entonces fue una de las metas que nos pusimos. Y el ampliar ese reconocimiento necesitaba indudablemente de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, porque fue justamente en la sociedad civil donde los lazos de solidaridad, el trabajo en conjunto, el trabajo comunitario, la asistencia y el acompañamiento a quienes más padecían, a quienes estaban siendo marginados prácticamente de la sociedad, se había refugiado en esos años en que el Estado, cuando no fue vaciado de sus roles, fue directamente cómplice de las injusticias. Construir una política de derechos humanos era una asignatura pendiente. Tal vez desde 1983 en adelante todos los intentos que hubo en ese sentido habían terminado fracasando. Hoy, por suerte, la Secretaría cuenta con edificios, cuenta con otra capacidad, hemos ampliado la planta de personal, tenemos una estructura y tenemos un trabajo muy largo que de todas maneras nunca termina, porque en materia de derechos humanos, como suele decir el doctor Duhalde, uno está como el hombre que camina hacia el horizonte. Por más que parezca que nos acercamos, siempre se va alejando y siempre hay nuevas necesidades, nuevos requerimientos, nuevas cuestiones a las que hay que ir dando respuestas. Y la satisfacción de un problema generalmente abre la puerta a nuevas cuestiones que hay que abordar. Dentro de ese panorama de reconstrucción de los lazos sociales y de reconocimiento de derechos y de construcción de una política pública que había estado ausente en materia de derechos humanos, una política de Estado que no solo tiene que ver tal vez con la faz que más se conoce tal vez mediáticamente del trabajo en derechos humanos, que tiene que ver con la política de memoria, verdad, justicia y reparación sobre los crímenes del terrorismo de Estado, que es una parte importante del trabajo de la Secretaría, pero no es la única, y es una parte esencial con respecto a las consecuencias que todavía la sociedad sufre por el quebrantamiento de derechos y las gravísimas violaciones que sufrió en la época de la dictadura cívico-militar, pero que no puede ser lo único que se haga ni el único trabajo, porque hay una serie de necesidades y de requerimientos de la sociedad que no pueden esperar a que en el futuro se decida qué hacer. Entonces, el trabajo fue construir políticas públicas en derechos humanos en todos sus aspectos, y uno de esos aspectos tiene que ver con la atención de los grupos más marginados, que están en situación de vulnerabilidad, colectivos como niños, niñas y adolescentes, como los pueblos originarios o como los pacientes que tienen padecimientos en salud mental. Nosotros lo que advertimos fue que en esta materia, sobre todo aquellas personas que estaban internadas en este paradigma de que la persona que padece en su salud mental
debe ser aislada, debe ser privada de su libertad. En definitiva, eran como detenidos sin ninguna causa que motivara esa detención. Gente que era privada de sus derechos más elementales y abandonada en establecimientos, la mayor parte de ellos sin condiciones edilicias dignas, donde el trato incluso al paciente era un trato inhumano, y bueno, hubo que trabajar sobre todo eso e ir construyendo una relación distinta, que se agravaba por el hecho de ser un país muy extenso y con una organización federal, en la cual, desde que en los 90 se cambió el esquema de la salud pública, cada provincia se hace cargo de su salud pública y muchas veces sin las condiciones necesarias como para desarrollar un trabajo eficaz en la materia, lo que obligó a un trabajo doble, que era no solo recrear condiciones mínimas en lo edilicio y en los equipamientos, sino también la capacitación del personal y convencer un poco a los profesionales de la salud de que trabajar para el Estado no era malo y que desde el Estado se podían hacer cosas y se podían mejorar la situación. Y también convencer a la sociedad de que este Estado tenía una mirada diferente. En definitiva, se trataba de incluir la perspectiva de derechos en todas las áreas de acción del Estado. Por eso nosotros solemos decir que hay muchas normas que se fueron sancionando a lo largo de estos años que no aparecen específicamente como de derechos humanos, pero que lo son. Cuando hablamos de la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, eso es una ley de derechos humanos. Cuando hablamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eso es una ley de derechos humanos. Cuando se recuperó la capacidad de más de 2 millones de personas para ser incluidas en el sistema previsional, eso es una política también de derechos humanos, y podríamos decir muchas otras normas que apuntan hacia eso. Pero en materia de salud, el trabajo más importante se encaró en lo que hacía la salud mental. Un trabajo que enfrentó una serie de dificultades, porque los viejos paradigmas cuesta cambiarlos, cuesta cambiar esa mirada del paciente como alguien que hay que aislar y del que hay que olvidarse en la medida de lo posible, y transformarlo en un sujeto de derechos, que es lo que siempre fue y lo que nunca debió haberse perdido de vista. Es decir, el hecho de que una persona tenga padecimientos en su salud mental o cualquier otro tipo de padecimientos no quiere decir que deba ser excluido de la sociedad, ni discriminado, ni privado del resto de sus derechos. Al contrario, lo que hay que hacer es reconocer, fortalecer sus derechos e integrarlo en la vida social en la medida en que esto sea posible de acuerdo a sus condiciones. Ese trabajo llevó varios años para plasmarlo en una ley que tuviera un sentido distinto. Y en la construcción de esta ley, si bien después esto van a abundar seguramente los panelistas que expongan posteriormente, es bueno recordar que esta ley se fue construyendo con la participación de todos los actores. Es decir, es una ley que fue discutida ampliamente en foros, en debates, con los profesionales de la salud, con las asociaciones de usuarios, o sea, de pacientes o de familiares de pacientes, con organismos de derechos humanos, con organismos de la sociedad civil, con los organismos estatales de cada provincia, para plasmar esta nueva mirada que tiende a desinstitucionalizar de lo que era la manera clásica de la reclusión del paciente en establecimientos específicos e incluirlos en los tratamientos de los hospitales generales con una nueva mirada y con unas nuevas condiciones donde lo que prima es la función de reconocimiento de derechos, donde hay dos patas. Una es la de la parte de salud pública y los organismos de salud privada también, que están incluidos dentro de la ley, pero también está la pata judicial. Generalmente cuando uno habla, se suele decir la pata de la justicia. Yo prefiero hacer siempre la mención de que es el Poder Judicial, que a veces hace justicia y a veces se olvida de eso. La justicia es un valor al que todos aspiramos, pero no siempre lo vemos concretado. El Poder Judicial tiene una gran responsabilidad también en esto, y dentro del Poder Judicial, en la nueva ley se le asignó una función muy fuerte a los organismos tutelares que dependen de la Defensoría General de la Nación,
que no pertenece a ninguno de los poderes, es un organismo extrapoder, pero que desarrolla su tarea protectoria en el campo de la administración de justicia. Esas dos patas que trabajan conjuntamente tienen un nuevo actor en lo que es la revisión de todas las situaciones de internación, de la situación de los pacientes, un órgano revisorio que se crea por primera vez en la ley y en el cual forman parte la Defensoría General de la Nación, está ubicado en ese ámbito, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, pero también la Secretaría de Derechos Humanos. En este trabajo conjunto es donde nosotros buscamos fortalecer todo lo que es el sistema de reconocimientos de derechos, pero es indudable que esto exige no solo una norma, sino después cómo se implementa y cómo se traduce esa norma en una práctica cotidiana. Y a eso apunta esta jornada y a eso apunta toda la serie de trabajos que se están desarrollando desde que la ley fue aprobada por nuestro Parlamento. Es decir, el trabajo con las provincias para articular las acciones que corresponden a cada ámbito provincial, ¿no? Sin ciertas resistencias en algunas. El trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y con todo lo que es el sistema de salud privada, que con diferencias, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 80% de la población tiene algún sistema, sea por obra social o por medicina prepaga, tiene algún sistema de salud privada y solamente el 20% recurre a los establecimientos de salud pública, lo cual muestra un desequilibrio, tal vez porque la salud pública había sido abandonada durante mucho tiempo, no fue una prioridad, y el deterioro de los establecimientos de salud pública y de todo el sistema, el abandono de los profesionales, la falta de reconocimiento a ellos, incluso en cuestiones básicas como salarios depreciados o mínimos, condiciones edilicias en la mayor parte de los casos muy deficientes, falta de equipamientos, de insumos. Bueno, eso ha llevado a un deterioro de la salud pública en esta ciudad que es notorio y también por el hecho de que hay otro tipo de prestaciones. Pero esta situación también tiene que influir en lo que son los prestadores de instituciones que trabajan en materia de salud mental respecto de los pacientes que también están comprendidos en la ley y con los cuales hay que desarrollar una tarea. En este cúmulo de interconexiones que se dan a partir de la nueva ley, la tarea de la sociedad civil reviste una importancia fundamental. Por eso nosotros, que siempre hemos buscado esta articulación entre lo que son los organismos del Estado y la sociedad civil, participamos y buscamos este tipo de encuentros como las jornadas en las que hoy estamos inaugurando. Realmente trabajar en conjunto, explicar cuáles son las perspectivas que se abren a partir de la sanción de la ley, cuál es el trabajo que hay que ir desplegando y cuál es el rol que cada uno debe cumplir articuladamente, nos parece que es la forma más sencilla y práctica de transformar una norma que puede ser muy buena y tener las mejores intenciones, pero que si no tiene una práctica, una praxis que la acompañe, termina siendo nada más que un papel vacío. Por eso les agradecemos a la Fundación de Jabad y a todos ustedes que participen. Esperamos que esto sea el puntapié inicial de una serie de trabajos conjuntos, porque hay muchas otras áreas en las que podemos articular también esfuerzos desde el Estado, desde la sociedad, desde la Fundación, en otras áreas también vulnerables de nuestra sociedad, donde la Fundación cumple una tarea muy reconocible y realmente de suma importancia. Y a partir de aquí, bueno, en ese trabajo conjunto al que los convocamos y nos convocamos, esperamos transformar ese paradigma de reconocimiento de derechos en una práctica cotidiana donde cada uno sepa cuáles son sus derechos, los del otro los respete, los haga parte de su diario y de su vida común. Muchas gracias.